Es actualmente una de las marcas de automóviles de lujo de mayor tradición proveniente de Inglaterra. Junto con Rolls-Royce, forman parte de los autos de lujo que cualquier millonario quisiera tener en la colección de su garage. Ahora es una marca mundialmente conocida. Pero esto no siempre fue así. Su historia se remonta a inicios de los años 1900. Gran Bretaña. Los jóvenes aristócratas tenían una tradición, la cual consistía en recorrer toda Europa en busca de nuevos conocimientos para adquirir experiencias útiles. Esta tradición perduró un par de siglos más, apoyados en la clase de Gran Turismo, un modelo de autos que ofrecían una comodidad tan increíble que hacía posible el viajar largas distancias mientras que el viaje se tornaba en una experiencia inigualable. En el año 1921, un hombre llamado Walter Owen Bentley lanzaba a la venta un modelo de automóvil que sería conocido tanto por lo lujoso como por el alto rendimiento que ofrecía al conducirlo. Un auto que durante casi un siglo lideró cómodamente el mercado de autos de su clase. Sin embargo, ¿sabías que luego de unos 10 años de éxitos, esta empresa tuvo que ser salvada por problemas financieros? Esta empresa no volvió a ser la misma, y su fundador terminó trabajando para otras marcas tras haber vendido su empresa. Quédate con nosotros hasta el final y descubre toda la historia de la marca de autos Bentley. Walter Owen Bentley. Aunque la venta del exitoso 3 litros tuvo lugar en el año 1921, este fue desarrollado en el año 1919, mismo año en el que Walter Owen Bentley fundó la empresa Bentley Motors. Echando un poco hacia atrás en los años, el joven W.O. era un ingeniero nato, el cual había comenzado su trayecto en el mundo del ferrocarril. Oriundo de Hampstead, Inglaterra, W.O. era el menor de 9 hermanos. Su padre para ese entonces ya era un empresario que se había jubilado, por lo que su numerosa familia era bastante próspera. Gracias a esto, tuvo educación privada hasta que a la edad de 16 años comenzó a trabajar como ingeniero aprendiz en las vías del ferrocarril en Yorkshire. Gracias a su formación premium, aprendió a diseñar diferentes y complejas maquinarias ferroviarias, así como también aprendió a trabajarla. Sin embargo, tras un tiempo trabajando con ferrocarriles, descubrió que esto no era lo que quería hacer toda su vida. ¿Cuáles fueron los inicios de la marca Bentley? Tras haber estudiado ingeniería teórica en Londres, W.O. se unió a la National Motor Cab Company como supervisor mientras hacían mantenimiento a las unidades de la flota. También ejercía diferentes funciones, pero lo que más le fascinaba era cómo los taxistas se las ingeniaban para la manipulación de los medidores. En el año 1912, junto con uno de sus hermanos llamado Horace, comenzó a vender autos franceses DFP bajo el nombre de una empresa llamada Bentley & Bentley. Sin embargo, W.O. estaba bastante insatisfecho con el rendimiento que tenían estos coches franceses. Comenzó a fabricar unos pistones en aleación de aluminio para incorporar en los motores. W.O. sabía que no habría mejor marketing para su empresa si ganaban competencias. Fue así entonces como un DFP en los años de 1913 y 1914 pudo conseguir varios récords tras implementar dichos pistones y algunas otras modificaciones. W.O. Bentley había logrado superarse. El inicio de la Primera Guerra Mundial y una oportunidad que no dejó pasar. En el momento en el que estallaron los conflictos bélicos, el joven Bentley sabía que en la aleación de aluminio en sus pistones iba a beneficiar mucho a su país si se aplicaban en el área militar. Lo cierto es que la potencia de salida era mucho más grande con ellos y podían trabajar en menores temperaturas, así que el motor podía alcanzar mayores velocidades. Así pues, tras ponerse en contacto con la Marina a través de las conexiones de sus fabricantes, Bentley fue enviado para que compartiera con los fabricantes de Royal Naval Air Service todas sus experiencias y conocimientos referentes a las modificaciones que realizaba en los motores de los DFP. Al poco tiempo de haber ido a su primera consulta, se creó por primera vez un motor aerodinámico, el cual bautizaron como Eagle, diseñado con pistones con aleaciones de aluminio y no con el acostumbrado acero o hierro fundido. Bentley Motors Limited. Tras el final de la guerra, a inicios del año 1919, Walter Owen Bentley fundó su empresa, Bentley Motors Limited.
la cual estaba ubicada en Londres. Poco a poco se le fue uniendo gente talentosa que lo ayudarían a seguir adelante con diferentes mejoras, como Clive Gallop, quien lo ayudó a diseñar un motor de 4 cilindros. En enero de 1920, finalmente el primer automóvil con la marca Bentley, el cual era de 3 litros, comenzó a realizar sus respectivas pruebas en las carreteras. Poco después, en septiembre de 2021, recibió muchos elogios la versión final de su producto, tras la venta gracias a su durabilidad. W. Bentley tenía un lema, el cual era: construir un buen coche, un coche rápido, el mejor de su clase. No pasó mucho tiempo cuando sus autos se encontraban ya corriendo en Brooklands a una velocidad de casi 75 millas por hora, aunque no se mantuvo entre los primeros 10 puestos. Semanas más tarde, Bentley hizo que sus nuevos modelos de 3 litros corrieran en otras carreras. Y para sorpresa de muchos, el único equipo que pudo terminar fue el de él, y la reputación de su empresa se disparó hacia el cielo. El ascenso de Bentley fue constante, y carrera tras carrera, solo iban acumulando récords en las carreras de Le Mans de 24 horas. Esta empresa tenía un futuro prometedor en manos de W.O., o eso parecía. La edad de oro de Bentley Motors y su liquidación. El 3 litros de Bentley había ganado entonces en 1924, pero al año siguiente ninguno de los que compitió pudieron acabar la carrera. No obstante, con el tiempo esto se pudo solventar, gracias a que en los años de 1927 a 1930, todos los modelos de Bentley se llevaron la victoria. Para ese entonces, ya se comentaba que W.O. era quien fabricaba los autos más rápidos del mundo. Estos años fueron increíbles para la empresa, y su popularidad no podía ser más grande para ese entonces. Sin embargo, tras todo esto venía un gran problema financiero. En el año 1929 tuvo lugar la Gran Depresión, y las finanzas de la empresa se vieron terriblemente comprometidas. Asimismo, también hubo algunos problemas entre W.O. y la junta directiva, por lo que finalmente la empresa pasó a manos de Wolf Barnato, tras haber comprado todos los activos de la compañía y haberse convertido en presidente. En 1931, los problemas financieros seguían en pie, y no tuvieron más opción que vendérsela a uno de los rivales más importantes que había tenido la empresa, Rolls-Royce. Fue entonces cuando toda la producción de la empresa se reanudó, solo que se había trasladado a Derby. Como era de esperarse, el primer auto producido, el Bentley Derby, era increíble y poseía características muy elevadas para su época. Además, la calidad que tenían estos autos no había desmejorado en nada. Más bien, se mantuvieron como los mejores. 1931 y 1932 fueron años realmente duros para W. Bentley, pues no solo se divorció de su esposa, sino que también había perdido su Bentley de 8 litros, pues tuvo que devolverlo. Este auto era su único medio de transporte, así que tras haberse enterado de esto, W.E. Roots le ofreció probar autos nuevos cada fin de semana. El bloqueo de Rolls-Royce hacia W.O. Bentley. Obligado por el tribunal, Bentley tuvo que unirse a Rolls-Royce para cumplir un contrato de casi 3 años, que iba desde mayo de 1932 hasta abril de 1935. No obstante, Rolls-Royce aisló completamente a W.O. en Londres y en ese continente en general, utilizándolo como un enlace entre los diferentes clientes. También les era útil a largas distancias cuando debía probar las obras realizadas conduciendo los vehículos en largos tramos. Ni siquiera se le permitía comentar mucho, solo hablar sobre parte del diseño y lo que iba a representar el nuevo Derby que se traían entre manos. El anuncio de este auto se hizo en octubre de 1933, y en ese momento Bentley se las arregló para conseguir algunos amigos mientras informaba personalmente a los equipos que trabajaban en el Derby. Dicho y hecho, W. Bentley había sido formalmente secuestrado de lo que era un equipo de diseño que estaba desarrollando un auto que tenía su nombre en él. No todo era tan malo para él, pues realmente admiraba todo el logro que había conseguido. Finalmente, la gente del Rolls-Royce había comenzado a promocionar el automóvil nuevo de Bentley y su línea como un auto deportivo silencioso.
Cuando W.O. dejó al fin Rolls-Royce en el año 1935, no pudo evitar sentir cierta sensación de libertad. Los últimos trabajos de W.O. Bentley. Durante la Segunda Guerra Mundial, Bentley trabajó en Lagonda creando armamento. Cuando la guerra estaba en su etapa final, comenzó nuevamente a trabajar en un motor más sencillo que los últimos modelos. Era de 6 cilindros. Por cuestiones económicas, era obvio que un V2 era demasiado pedido o extravagante, sobre todo tras haber finalizado una guerra. Para 1947, se anunció que había al menos unos 1000 diseños de nuevos modelos de autos que había diseñado W.O. de 2,5 litros. Sin embargo, este gran proyecto se había desmoronado por cuestiones de impuestos y de producción. Luego de un tiempo, Lagonda había sido comprada y combinada con la producción que había adquirido la empresa Aston Martin. En esta empresa se pudo fabricar un duradero y excelente motor, además de que luego en 1959 se dio la noticia de que W.O. pudo completar diseños muy importantes para él hasta llegar a su increíble V8. Sí, por si aún no lo captas, varios Aston Martin fueron diseñados por Bentley. Los últimos momentos de W.O. Bentley y su legado. Luego de haber trabajado en Aston Martin Lagonda, se mudó y realizó un diseño diferente del motor de 3 litros para Armstrong Siddeley justo antes de su retiro. Pese a que en su vida se casó 3 veces, W.O. nunca tuvo hijos y para el momento de su muerte en 1971, a punto de cumplir los 83 años, era el patrocinador oficial del club de conductores de Bentley. 24 años después, en la década de los 90, Bentley fue homenajeado e incluido dentro del Salón de la Fama del Automóvil. Por otro lado, la empresa de Bentley se separó de Rolls-Royce en el año 1991, conformando nuevamente cada una empresas independientes. BMW compró Rolls-Royce 7 años después, y Volkswagen hizo lo propio invirtiendo unos 500 millones de libras para comprar Bentley. Hoy en día, no hay corredor o fanático de las carreras que no haya oído o no conociera alguno de los autos de Bentley. Aunque su creador haya sido apartado de sus propias empresas, muchos autos importantes fueron diseñados mientras trabajaba para otras. Y al final de todo, su legado continuó hasta el día de hoy.